Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Espero que ustedes se encuentren bien, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Yo espero en el Señor que como iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros nos encontremos firmes en el Señor, nos continuemos caminando en fe, viviendo en fe por Él y dispuestos a seguir aprendiendo de su palabra y dispuestos a seguirla poniendo en práctica en nuestra vida. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico con el cual ya llevamos varios meses del libro de Apocalipsis. Hemos llegado ya al capítulo 19, hemos avanzado ya en el estudio del capítulo 19. Este capítulo lo dividimos para fines didácticos en 3 partes. Hemos estudiado ya las 2 primeras partes. Hoy vamos a hacerlo con la tercera y última parte del capítulo 19 de Apocalipsis. Yo espero que ustedes que están viendo este canal de YouTube, que están viendo este video, hayan seguido estos estudios desde el principio. De hecho, estamos en la lección número 31. Así que si es la primera vez que están viendo este estudio, mi recomendación sería que se regresen hasta la primera lección. De cualquier manera, si no quieren hacerlo así, ustedes pueden recibir mucha enseñanza también de esta lección que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a suplicar una vez más que sea su Santo Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe. Les pido por favor que inclinen sus rostros ahí donde están ustedes y que oremos a nuestro Dios. Padre eterno, bendito Señor, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida. Gracias por el cuidado, por la protección especial que tú tienes con tu pueblo, que tú tienes con tus hijos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es viva y que es eficaz. Gracias por esta palabra que es agua viva, que es pan de vida para nuestro espíritu. Señor, en este momento que nos acercamos a ella, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra limitación, suplicamos, rogamos de tu Santo Espíritu, rogamos, Espíritu Santo, que seas tú nuestro Maestro, que seas tú el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos lleve a toda verdad y sobre todo quien encarne tu palabra en nosotros, quien la haga viva en nosotros. Quien nos enseñe a ser no solamente oidores, sino a ser hacedores de tu palabra. Toma este tiempo en tus manos, toma estos medios en tus manos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint, como solemos hacerlo en algunas clases. Así que voy aquí a compartir pantalla con ustedes para que podamos comenzar con este material con el cual me voy a estar apoyando para hablar de esta lección. Apocalipsis capítulo 19, un capítulo al cual le podemos poner justamente por título, solamente para hacerlo como lección y de manera didáctica, las bodas del Cordero. Como les decía hace un momento, es un capítulo que para su estudio lo hemos dividido en 3 partes. La presentación de la esposa, estamos hablando de unas bodas, en unas bodas siempre hay un novio y hay una novia, es decir, hay una esposa y hay un esposo. Entonces, la primera parte de este capítulo, que ya lo hemos estudiado, le hemos llamado la presentación de la esposa, de la novia del Cordero. Y esto lo vimos en los versículos 1 al 8, principalmente a través de lo que yo les decía, es como una marcha nupcial formada por 5 cantos, por 5 alabanzas que comienzan o que incluyen el aleluya al Señor. Ya vimos esta parte. Después hablamos de la cena de bodas en la misma lección 30, la de hace 8 días. Hablamos de la cena de las bodas del Cordero, versículos 9 y 10, esa cena a la cual hemos sido invitados porque somos al mismo tiempo invitados
y somos al mismo tiempo la novia de esa boda. Y la tercera y última parte, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, entendamos que todo esto es en un sentido metafórico, que es en un sentido figurado, que no estamos hablando de una fiesta de bodas reales o literales como las podemos conocer de acuerdo a la cultura donde nos encontremos. Serán diferentes las fiestas de boda que conozcamos, pero esto es en un sentido metafórico, en un sentido figurado, en el cual la palabra de Dios trata de describir ese encuentro final, definitivo, absoluto entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia y su pueblo que somos nosotros. Entonces, esta tercera parte del capítulo nos habla de la entrada del esposo. Ya entró la novia, ya hablamos de lo que será la cena de bodas del Cordero, y ahora en esta última parte nos habla del novio, nos habla del esposo, que es el Señor Jesucristo. Y bueno, yo he querido, junto con este estudio, compartir con ustedes este himno precioso, este canto hermoso, de los cantos que hay, de los que algunos llaman alabanza contemporánea, tal vez para diferenciarlos de los himnos tradicionales o históricos, pero creo yo que de esas alabanzas contemporáneas que están muy centradas en la Biblia, muy centradas en la palabra. Así que escuchemos esta alabanza y entonémosla también ahí donde cada uno de nosotros nos encontramos. Las bodas del Cordero. Me
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo los dejé aquí solos un momento para que pudieran ustedes disfrutar de esta hermosa alabanza. Así que vamos a entrar al estudio, que como ya les decía, es la entrada del esposo, versículos 11 al 21. Comenzamos con los versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y bueno, la frase con la que comienza este versículo y esta sección, vi el cielo abierto, tiene una gran significancia, tiene un gran simbolismo, tiene una gran profundidad. No es la primera vez en la que aparece en la Biblia. Hay múltiples pasajes de la Biblia, múltiples versículos de la Biblia a donde se menciona esta misma expresión, se dice esta misma frase con algunas variantes pequeñas, pero finalmente hablando de los cielos abiertos. ¿Qué significa esta expresión de los cielos abiertos? Sin lugar a duda, que significa tener acceso a la gloria y a la presencia misma de Dios. Hay varios versículos donde se usa y que nosotros podemos verlos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ya lo estudiamos, a donde Juan dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, al comenzar este libro, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice el profeta Ezequiel, otra vez haciendo referencia a este mismo evento. Pero no solamente ahí, el mismo Señor Jesucristo, Lucas capítulo 3, versículo 21, hablando de su bautismo, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Hechos capítulo 7, versículo 56, otro pasaje totalmente diferente. Es el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando fue apedreado por el testimonio que él daba de Jesucristo. Dice el autor del libro de los Hechos, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, este versículo 11, esta última sección de Apocalipsis 19, comienza con esa misma frase. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto. Y esto nos habla también de que todo intermediario desaparece entre Juan y Cristo y lo ve directamente a ese mismo maestro que si el autor del Apocalipsis es efectivamente el apóstol Juan o Juan el evangelista, entonces podríamos decir que ese mismo maestro al cual había visto tantas veces en vida, sobre cuyo pecho se había recostado durante esa cena, esa última cena en el aposento, ahora Juan lo vuelve a ver, pero glorificado, lo vuelve a ver, pero en un aspecto totalmente diferente al que lo había visto mientras caminaba con él en esta tierra. Todo intermediario desaparece entre Juan y Cristo y lo ve directamente. Y lo primero que él ve, o lo primero que describe, o lo primero que resalta para él en esta visión es un caballo blanco. Dice, y he aquí un caballo blanco. Y el caballo blanco, no perdamos de vista que es un símbolo de dominio y de victoria. Ya lo habíamos mencionado en la apertura del primer sello, de aquellos 7 sellos, de aquel primer septenario, de aquel rollo que le fue entregado al cordero que fue inmolado,
y que Él es el único que es encontrado digno de abrir esos sellos, y cuando abre el primero de ellos, aparece ese caballo blanco, ese jinete blanco, que habla de dominio y de victoria, y que en su momento explicamos simboliza aquel primer sello, el evangelio de Jesucristo que sale venciendo y para vencer. También en Apocalipsis 14:14 no se habla de un caballo blanco, pero se habla de una nube blanca con ese mismo simbolismo de dominio y de victoria, sobre la cual viene uno como el Hijo del Hombre. Y aquí encontramos otra vez ese símbolo, ese caballo blanco que es montado por alguien especial, alguien que se llamaba Fiel y Verdadero. Y este título, que es el primero de 3 títulos que van a aparecer aquí en esta sección, hablando del novio, recordemos que estamos describiendo al esposo, que estamos describiendo al novio de estas bodas del Cordero. Ya se habló de la novia, pero este es el primero de esos 3 títulos que van a aparecer en esta descripción, y dice entonces que el que montaba aquel caballo blanco se llama Fiel y Verdadero. En Apocalipsis 3:14, en el mensaje que el mismo Jesucristo le envía a la iglesia de la Odisea, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, y empieza a dar el mensaje para la iglesia de la Odisea. Pero lo tomamos aquí porque entendemos entonces que que monta este caballo blanco es el mismo que también dirigió el mensaje a la iglesia de la Odisea, a donde él mismo se describe como el testigo fiel y verdadero. Sigue diciendo en el versículo 11, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. ¿De qué nos está hablando aquí y de qué nos va a hablar en estos versículos del 11 al 16? Es importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí no se está hablando de la segunda venida de Cristo. No se está hablando de esa segunda venida en la cual Él viene en las nubes, Él viene con su pueblo. Es un vislumbre de eso, sí, pero nos está hablando de algo mucho más actual. Nos está hablando del triunfo del Evangelio de Jesucristo, del triunfo de la palabra de Dios, de la proclamación de esta palabra que salió venciendo y para vencer a lo largo de toda la historia de la iglesia. En otras palabras, o con otra manera de expresarlo, esto de lo que Juan nos comienza a hablar aquí, en lo que yo le he llamado, o algunos autores le han llamado, la presentación del novio o la descripción del esposo, no nos está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo al final de todos los tiempos. Nos está hablando del Señor Jesucristo a lo largo de esto que él mismo llama como los últimos tiempos, o los tiempos finales, que comenzaron con su primera venida y van a terminar, perdón, con su segunda venida. Estamos hablando de ese progreso del Evangelio de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Por eso dice que al que ve es uno que está montado en un caballo blanco, que tiene el nombre de fiel y verdadero, y que con justicia juzga y pelea. Es decir, este juzgar y pelear del Señor Jesucristo en victoria es algo que está ocurriendo el día de hoy. Es algo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia de la iglesia, y lo vamos a seguir fundamentando en los siguientes versículos. Pero sigue describiendo a este jinete de este caballo blanco, y es el mismo de la revelación en Apocalipsis 1, versículos 12 al 14, en aquella primera visión que Juan tiene del Hijo del Hombre, a donde dice, recordémoslo, ahí lo tenemos en la pantalla, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ojo, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y aquí hay una descripción que Juan retoma ahora en capítulo 19, versículo 12, cuando nos dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Las muchas diademas simbolizan las muchas victorias del Evangelio de Jesucristo a lo largo de la historia. Y el nombre es uno que solamente a él le podía pertenecer. Eso es lo que significa esta expresión. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No se refiere a que el nombre era desconocido por todos los demás. No se refiere a que es un nombre oculto o un nombre secreto. Aquí la expresión lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo es que nadie más puede tener ese nombre, nadie más puede tener ese título que tiene el Señor Jesucristo. Al único al que se le puede llamar 100% fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero, al único al que se le puede llamar, como vamos a ver en los versículos siguientes, el Verbo de Dios, al único al que se le puede llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de llevar todos esos nombres, el único que puede conocer plenamente ese nombre es él mismo. Es este Señor que nos está describiendo aquí Juan en estos versículos. Avanzamos. Versículos 13 y 14. Sigue la descripción del esposo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, y aquí viene el segundo título del que les hablaba, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estudiemos un poco más esto, analicemos un poco más esto. La primera expresión que llama la atención cuando nos está describiendo al esposo, cuando nos está describiendo al novio, a este jinete que viene sobre un caballo blanco, es que estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Esa ropa teñida de sangre nos remite a Apocalipsis 14:20, recordando que es la sangre de sus enemigos en primer lugar. Dejen mirar Apocalipsis 14:20, creo que no lo puse aquí en la pantalla, pero dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, ya lo estudiamos, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya hemos explicado ese versículo, así que no me voy a detener en la explicación de él, solamente hacer mención a que probablemente esa ropa teñida en sangre no se trata solamente de la sangre del propio Cordero, de la sangre del propio Jesucristo sacrificado en la cruz, sino en este punto también de esa sangre que salpica del lagar de la ira de Dios y que representa la sangre o la destrucción de sus enemigos. Pero también, sin lugar a duda, que se puede entender como la de su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Sigue después diciendo, y su nombre es el Verbo de Dios. Miren, solamente aquí, en este versículo, en Apocalipsis Apocalipsis 19:13, en Juan 1:1 y en Juan 1:14, se menciona el verbo, que en griego es el logos, haciendo referencia a su eternidad y a su encarnación. Juan 1:1, seguramente ustedes recuerdan ese versículo, y si no lo recuerdan o no lo conocen o no se lo saben, vayan en ese momento al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, a donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante, en el capítulo 1, versículo 4 del mismo Evangelio de Juan,
dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Fíjense que solamente Juan, suponiendo que es el mismo autor, el del Evangelio de Juan y el del Apocalipsis, Juan de Patmos, es el único que usa este término para referirse a Jesucristo. Es un término que en la cultura helénica tiene mucha profundidad porque el logos es un concepto que en otro sentido, pero en el platonismo se usa mucho como la representación de las ideas, pero de las ideas creadoras. Y aquí representa ese verbo, ese logos, representa la palabra creadora de Dios, el principio de toda creación, que es el mismo que Jesucristo. Y entonces aquí Juan retoma esa enseñanza del Evangelio de Juan, del verbo, y dice que el nombre de aquel que montaba aquel caballo blanco era el verbo de Dios, haciendo referencia a su eternidad y haciendo referencia a la encarnación de la que nos habla en el Evangelio de Juan 1:14. Pero este verbo, el verbo de Dios, no viene solo, lo acompañan los ejércitos celestiales, dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. ¿Quiénes son? ¿Quién es este ejército celestial? A lo mejor la primera idea que se nos puede venir a la cabeza, y yo estoy seguro que es la que nos ha venido muchas veces, es que son ángeles que vienen con él, ángeles que vienen montados también en corceles de color blanco. Pero tal parece que no es así, y tal parece por algunas referencias que encontramos y que no son casuales. Muy probablemente se refiere a los mismos que menciona en capítulo 17, versículo 14, a donde dice, pelearán contra el Cordero, hablando de los enemigos del Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Se va a mencionar nuevamente en los próximos versículos. Y los que están con Él, los que vienen con Él, son llamados elegidos y fieles. ¿De quiénes se está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, nos dice también, y ese es un dato bien importante, que sus vestidos de estos que vienen con Él son de lino finísimo, blanco y limpio. Y ahí ya nos da una pauta hermenéutica, ahí nos da una llave para poder interpretar. Nos remite al mismo capítulo de Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, a donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia, se ha preparado, y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista como, vean qué casualidad, vean qué similitud, se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y nos explica todavía aquí el versículo 8, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y resulta que estos ejércitos celestiales que vienen acompañando, aquel que viene montado en el caballo blanco, vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y también vienen en victoria porque vienen en caballos blancos, hablando de su victoria. ¿Quién es? ¿Quién es ese ejército? Es la iglesia, y no está hablando, en este pasaje ya les decía yo, que no está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de la victoria continua del Cordero a lo largo de la historia de la iglesia, victoria que es tuya y mía, victoria que es de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo cuando habló de fundar de su iglesia, dice, y las puertas del infierno, y las puertas del Hades, y las puertas de la muerte, dice, no prevalecerán contra ella, no van a poder contra ella. Hermano, hermana, la iglesia de Jesucristo que ha sido tan perseguida a lo largo de estos 20 siglos, que sigue siendo perseguida el día de hoy de diferentes maneras, de una manera cruenta, pero de una manera incruenta también todos los días a través de ideologías,
a través de acechanzas, a través de ataques, a través de descalificaciones, a través de calumnias. Esa iglesia que somos tú y yo es una iglesia triunfante, es una iglesia que ya tiene la victoria. ¿Y por qué tenemos la victoria? Porque ¿quién nos guía? Porque ¿quién nos encabeza? Porque quien es la única cabeza y el único jefe de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y Él ya tiene la victoria. Estos versículos nos hablan de eso. Estos versículos nos hablan nuevamente de esperanza. Nos hacen una descripción de que este marchar de este ejército a lo largo de toda esta historia ha sido una marcha triunfante, aunque muchas veces ese triunfo está envuelto en la muerte, está envuelto en el martirio, está envuelto en la persecución, está envuelto en las calumnias, está envuelto en las mentiras. Aún así es una marcha triunfante la que tú y yo estamos marchando, la que tú y yo estamos siguiendo con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro Maestro a la cabeza de nosotros. Y de eso hablan estos versículos. Seguimos adelante, versículos 15 y 16. Sigue describiendo, seguimos con la descripción del esposo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ese es el tercer título al que me refería. Fiel y verdadero es el primero que aparece. El Verbo de Dios es el segundo. Rey de Reyes y Señor de Señores es el tercero, para que no nos quede ninguna duda de quién está hablando aquí el Apocalipsis, de quién está hablando Juan, el autor de este libro. Otra vez se usa la descripción de la primera visión de Apocalipsis 1:16 y de 2:16, a donde se nos describe ahí en aquella primera visión a uno como hijo de hombre que estaba entre los 7 candeleros, que se movía entre los 7 candeleros, que ese mismo pasaje nos explica que es la iglesia de Dios, que son las 7 iglesias del Asia Menor, que representan a toda la iglesia de Jesucristo. Bueno, nos los describió en aquella ocasión, y ahora coincide esta parte de la descripción del esposo. Apocalipsis 1:16, ya lo tienen ustedes en sus pantallas, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Después, en 2:16, en el mensaje a otra de las 7 iglesias del Asia Menor, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hace referencia a esto mismo, a esta misma descripción. Esta espada sale de su boca, es la misma espada de la que habla Efesios 6:17. Ustedes recuerdan ese pasaje de Efesios 6:17, donde se habla de la lucha espiritual y donde se habla de la armadura de Dios, y a donde en el versículo 17 se nos dice: y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 12:14 hace referencia a la misma, Hebreos 12:4, perdónenme, está mal escrita la referencia donde dice 14:4. Hebreos 12:4 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos está hablando a través de la palabra de Dios como una espada de 2 filos. Este material yo lo voy preparando conforme voy preparando estas clases, y como humano totalmente lleno de errores que soy, con frecuencia cometo errores al escribir. No es ni Hebreos 12:4 ni es tampoco Hebreos 14:4, es Hebreos 4:12.
vayamos mejor a la cita, porque no quiero dejarles a ustedes una cita errónea. Así que vayamos por favor a Hebreos, aunque consumamos un poquito más de tiempo, y es efectivamente Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es uno de mis versículos favoritos y de los pocos versículos que me sé de memoria, pero aquí al escribirlo, al hacer las diapositivas, lo puse mal. Por favor, corrijan. Es Hebreos capítulo 4, versículo 12, al que estoy haciendo referencia. Bien, en todo caso, estamos hablando de este simbolismo de la espada aguda que sale de la boca de aquel que viene montado en aquel caballo blanco, como una alegoría, como una manera de referirse a la palabra de Dios que una y otra vez se menciona como la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios con la cual también ha anunciado vencer a sus enemigos. Isaías capítulo 49, versículo 1, dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria. Versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Algunos hablan de que quien escribe es quien habla aquí, quien escribe es el profeta Isaías, pero quien habla es el Cristo preencarnado, el Cristo antes de su encarnación, pero ya anunciando de esta manera, y dice en el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda. Y vaya que si la palabra de Dios y particularmente las palabras del Señor Jesucristo son como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada, para herir a las naciones y regirlas con vara de hierro, es entonces su palabra, es el mismo evangelio, conquistando a todas las naciones. Es al final la que traerá también el furor y la ira de Dios al fin de los tiempos. La palabra de Dios en este momento, aunque tiene tantos contrincantes, aunque es tan desprestigiada, aunque muchas veces se toma como burla, a veces se toma como escarnio, o en el mejor de los casos la gente simplemente ignora esa palabra, es una palabra que es llena de poder. El evangelio es poder de Dios, dice la misma escritura. Y saben que esa palabra ha ido conquistando poco a poco reinos, imperios, naciones, ideologías, filosofías, y que al final de todos los tiempos, al final de los tiempos, se va a imponer sobre todas las naciones. No se va a imponer precisamente con violencia, no es como la cruz y la espada de la que tristemente nos acordamos en la conquista de nuestra América. La palabra de Dios se impone con el poder propio que tiene, con el poder del amor, con el poder del convencimiento, con el poder de la paz y el poder de la restauración que trae. Pero es una espada que también, a final de cuentas, va a ser usada para manifestar el furor y la ira de Dios. Por eso dice al final del versículo 15, y él, hablando del Cordero, hablando del jinete, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre escrito en su vestidura y en su muslo solo da el fundamento de su victoria. ¿Por qué vence? Porque es triunfante, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, es la misma declaración.
que de otra forma en una doxología hermosa que se encuentra en Filipenses capítulo 2 y que ustedes la conocen seguramente, ahí está en la pantalla una parte hablando del Señor Jesucristo, dice ahí la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó, ¿hasta dónde? Dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta exaltación que hace Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 11, es algo que paulatinamente se va cumpliendo a lo largo de la historia y que va a llegar un día al final de los últimos tiempos en que toda lengua confesará, para bien o para mal, queriéndolo o no queriéndolo, que el Señor Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De esto nos habla este pasaje de Apocalipsis. Entonces, toda esta descripción que hemos venido haciendo y parte de los versículos que siguen también nos están hablando de la época en la que estamos viviendo actualmente. No está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo todavía, lo va a hacer más adelante, pero en este pasaje específicamente está hablando de ese novio que ya está presente, de ese esposo que ya está presente, de ese rey triunfante que ya está presente. Versículos 17 y 18 comienza a hablar de algo que se menciona como la gran cena de Dios, a diferencia de la cena del Cordero, de la que nos habló en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. Esta es una cena muy diferente, esta es una cena totalmente distinta. Y uno tendría que preguntarse al final de este estudio, ¿a qué cena quiero acudir? ¿A qué cena estoy invitado? ¿A la cena del Cordero? ¿A la cena de las bodas del Cordero? ¿O a la gran cena de Dios de la que se habla en esos últimos versículos del 17 al 21? Versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así como un ángel en el cielo anunció los ayes finales en Apocalipsis 8:13 y otro anunció el evangelio de Dios, de Dios en Apocalipsis 14:6, este ángel parado en pleno sol hace una invitación, pero ya no a los reyes de la tierra, ya no a la predicación del evangelio, porque el tiempo aquí ya se ha terminado. Ahora está parado y hace una invitación a voces a las aves de carroña, a lo que llama la gran cena de Dios. Desde Deuteronomio capítulo 28, ustedes recuerdan este pasaje de Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29 también, a donde es el Señor el que a través de Moisés está hablando al pueblo de Israel y les dice, hoy he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Si me obedecieren y si oyeren mi voz y si siguieren mis preceptos, y empieza a decirles todas las bendiciones que van a recibir, pero también les dice en aquella ocasión, pero si ustedes no escuchan mi voz y si ustedes deciden caminar en sus propios caminos y si ustedes deciden seguir a los falsos dioses, entonces esto es lo que les va a ocurrir. Y les dice al final, yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan la bendición, escojan lo bueno para ustedes. Pero bueno, solamente lo doy como un contexto general de esos versículos que les puse aquí, Deuteronomio 28, 25 y 26, hablando de lo que ocurriría si ellos deciden no seguir los preceptos de Dios, y que finalmente ocurrió, dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos.
y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Se anuncia como una maldición por la desobediencia el ser devorados por las aves del cielo y por las fieras. Esto que de una manera cruenta ocurre tristemente, lamentablemente, en las guerras. No hay nada más despiadado, no hay nada más terrible que una guerra. Decía por ahí un cantante, poeta latinoamericano: es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. No es un pasaje bíblico, es un pasaje poético latinoamericano. Para quienes nos gusta la trova latinoamericana, seguramente lo identificarán en la voz de Tania Libertad. Pero bueno, habla de una realidad, es la guerra cruenta, es algo terrible. Pero aquí no está hablando precisamente de esa guerra cruenta. No podemos tomar estas partes literalmente. Sí hemos estado tomando en un sentido metafórico, como la escritura nos los va presentando las otras partes del libro de Apocalipsis, pero está hablando de una destrucción, está hablando de algo verdaderamente negativo, verdaderamente malo para aquellos que desobedecen y que no siguen al Señor. Es un eco también esta expresión de Ezequiel 39, 17 al 18. Veamos cómo una y otra vez Juan de Patmos, el autor de Apocalipsis, se alimenta de los profetas del Antiguo Testamento, se nutre de los profetas del Antiguo Testamento, toma diferentes pasajes una y otra vez para fundamentar la misma profecía que le está siendo dada a él. Ezequiel 39, 17 y 18 dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Y tal parece que Juan de Patmos tomara estas palabras de Ezequiel para ponerlas aquí en esta parte. Es el anuncio de la guerra, siempre entre comillas, final del Rey de Reyes contra sus oponentes, anticipando el inevitable desenlace. Todos ellos serán borrados de la tierra. Todos los malos, como tamo que arrebata el viento, dice el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento, como el polvo que es arrastrado por el viento, así serán borrados de la faz de la tierra. Y entonces dice el versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Continuamos. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Se describen aquí, estos son los tres últimos versículos de este capítulo y de este pasaje también, se describen aquí los dos frentes de esta batalla, los dos ejércitos, los dos contrincantes que se están enfrentando.
Y amados hermanos, aunque yo sé que hay diferentes escuelas de interpretación apocalíptica y diferentes corrientes de interpretación apocalíptica, no creemos que esta sea la famosa batalla de Armagedón, de la cual ya hablamos en su momento, y más adelante vamos a hablar nuevamente de ella en otras lecciones. Pero no es esa batalla, no es una batalla literal, cruenta, sino es más bien la batalla que estamos peleando en la actualidad, perdón. Pero tiene dos frentes. Por un lado, la bestia, los reyes de la tierra, sus ejércitos y el falso profeta. Ese es un frente de la batalla, es uno de los ejércitos que están peleando. Y el otro, el que monta el caballo y su ejército. Son los dos grupos que se están enfrentando en esta batalla. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, versículo 19, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es la bestia? La bestia es todo lo que representa el anticristo. La bestia, ya lo estudiamos en capítulos anteriores, es aquella que responde al dragón, y el dragón es Satanás, aquella que está al servicio del dragón, al servicio de Satanás, y que representa todo el poder político, el poder económico, el poder en toda su manifestación humana que se opone a Dios. Esa es la bestia. Y esa bestia ha estado presente a lo largo de todos los tiempos y está presente el día de hoy y guerrea el día de hoy contra Dios. Dice, y a los reyes de la tierra. ¿A quién se refieren los reyes de la tierra? Los gobernantes, los presidentes, los jefes de Estado, los líderes políticos, los líderes de cámaras de representantes como cámaras de senadores, cámaras de diputados, parlamentos en todo el mundo, y que con sus ideas y que con sus políticas antirreino y que con sus doctrinas antirreino van en contra del Cordero, van en contra del que monta el caballo blanco. ¿Y quiénes son sus ejércitos que se mencionan aquí? Bueno, todos los que los siguen, ¿verdad? Todos los que los apoyan, todos los que caminan juntamente con ellos. Dice, los vi reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y más adelante en el versículo 20 se menciona el otro personaje, dice, y la bestia fue apresada, ahorita vamos con eso, y con ella el falso profeta. Ese es el otro elemento que forma parte de este gran ejército formado por la bestia, por los reyes de la tierra, por sus seguidores. Dice, y el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Es la religión apóstata, es la iglesia apóstata. Es aquella que habla con voz aquella que tiene aspecto de cordero, que tiene cuernos como de cordero, nos decía en su momento en el Apocalipsis, pero que tiene voz como de bestia, que tiene voz como de dragón, que tiene piel de cordero, pero que verdaderamente es lobo por dentro. Es la falsa iglesia, es la iglesia apóstata, es la religiosidad, y no me estoy refiriendo a ninguna denominación en particular, a ningún movimiento en particular, porque saben que ese falso profeta, que esa iglesia apóstata está incrustada en la iglesia verdadera, está junto a la iglesia verdadera. Es el trigo, el pueblo de Dios, y la cizaña, la iglesia apóstata, que crecen juntas, que van juntas. No estoy hablando de ninguna iglesia en particular, me estoy refiriendo a esa parte de la misma iglesia, que es el falso profeta. Y vaya que hay falsos profetas en nuestro tiempo, vaya que hay falsos apóstoles en nuestro tiempo, vaya que hay falsos predicadores en nuestro tiempo, tristemente, pero dice que todos ellos forman un solo conjunto, un solo ejército, que pelean ¿contra quién? Contra el que está montado en el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada. Pero antes de esto, hablemos un poco más de esta guerra. Esta guerra es la que Pablo describe en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Yo espero que ustedes conozcan este pasaje. Si no lo conocen, en ese momento pónganle
pausa a este video, vayan a sus Biblias y lean completo el capítulo 6 de Efesios. Dice en este pasaje que he puesto en la pantalla: por lo demás, hermanos míos, le escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la guerra que se está describiendo aquí en Apocalipsis capítulo 19, y es la guerra que nosotros estamos peleando el día de hoy. El final de esta guerra y el final de este capítulo viene en 3 actos. En el acto 1, la bestia y el falso profeta fueron apresados. En el 2, fueron lanzados vivos, dice ahí, dentro de un lago de fuego que arde con azufre, es decir, el infierno. Y 3, tercer acto, los demás, es decir, los demás son los que recibieron la marca de la bestia y adoran su imagen. Ellos fueron muertos por la palabra de Dios, por la espada que salía de su boca. Dice así, entonces, los versículos 20 y 21, los leemos de nuevo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ya hablamos hace algunas clases de qué significa recibir la marca de la bestia. No es que te pongan un chip, no es que te pongan un sello, literalmente hablando, en la frente o en la mano. Son aquellos que recibieron gustosos las enseñanzas de la bestia y decidieron seguirla, que la pusieron en su frente porque la pusieron en su pensamiento, en sus ideas, y la pusieron en su mano, la recibieron en su mano también en lo que actúan, en lo que hacen. Bueno, esos son a los que se refieren. Los que recibieron la marca de la bestia habían adorado su imagen. Estos dos, está hablando de la bestia y del falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, está hablando del infierno, y los demás, a los que ya me referí, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí hay también ecos de la forma en que fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, mismos elementos que se mencionan aquí, de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Es decir, esas dos ciudades y el valle que había entre ellas fue simplemente borrado de la faz de la tierra. Hay ecos también del juicio de Coré y los suyos, que fueron tragados vivos al Seol, dice Números 16, 31 y 33. Para quien no conozca todo el contexto, Coré junto con otros se rebelan en contra de Moisés, hacen un intento de golpe de estado contra Moisés, y no era contra Moisés, era contra el mismo Dios. Y entonces Números 16 nos dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se refiere a Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Qué es lo que Juan nos está queriendo transmitir aquí
y por qué intencionalmente toma estos elementos que sabe que quienes lo están escuchando lo van a relacionar inmediatamente con Génesis 19, lo van a relacionar con Números 16, porque era gente que conocía el Antiguo Testamento. ¿Qué nos está diciendo? Que estos enemigos de Dios, que estos enemigos del Cordero, que esos enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores pasarán total y completamente. Van a ser borrados de la faz de la tierra. Y bueno, quiero concluir con unos párrafos que copié de un autor de nombre Chilton en un libro que se llama Días de Retribución y que habla precisamente de Apocalipsis 19, porque creo que nos da una interpretación global de este capítulo. Dice, el mensaje del Evangelio, la palabra espada del Espíritu, sale de la boca de Cristo y destruye a sus enemigos, convirtiéndolos al mismo evangelio, partiendo en un sentido simbólico sus almas y sus espíritus, como dice Hebreos 4:12, juzgando los pensamientos y las intenciones de sus corazones, como dice ese mismo pasaje. Las bestias, tanto la bestia que subió del mar como la bestia que subió de la tierra, o bien la bestia y el falso profeta, las bestias son perdedoras por partida doble. No solamente son derrotadas, sino que las mismas naciones que ellas guiaban en su batalla contra Cristo son conquistadas por su victoriosa palabra. En todo caso, la bestia, el falso profeta y sus conspiradores no pudieron hacer más que cumplir los decretos del Dios soberano. Finalmente, ellos también tendrán que cumplir los decretos del Dios soberano. Él ordenó cada uno de los movimientos de ellos y ha ordenado su destrucción también. Las naciones se airan, pero Dios ríe. Sigue este párrafo. Ya Él ha puesto su rey sobre su santo monte, y todas las naciones serán regidas por Él, como lo dice el Salmo 2. Toda potestad le es dada a Cristo en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28:18. Como cantaba Martín Lutero, Él tiene que ganar la batalla. Él tiene que ganar la batalla. Al progresar el evangelio a través del mundo, obtendrá más y más victorias, hasta que todos los reinos del mundo vengan a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. No debemos ceder al enemigo ni una sola pulgada cuadrada de terreno, ni en el cielo ni en la tierra. Cristo y su ejército cabalgan hacia adelante, conquistando y para conquistar. Y por medio de Él, nosotros heredaremos todas las cosas. Quise terminar con este pasaje que me pareció muy pertinente y muy completo en cuanto a la conclusión de lo que es el capítulo 19 de Apocalipsis. Bien, hermanos, pues yo espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Espero que si tú que me estás escuchando no has leído la Biblia, no conoces de la palabra de Dios, este estudio sirva para animarte, sirva para despertar tu curiosidad, tu interés. Acércate a la palabra, a esta palabra que es viva y que es eficaz. Y yo estoy seguro que esa palabra va a impactar tu vida de una manera que quizá tú ni siquiera te puedes imaginar, que esa palabra va a cambiar tu vida de una manera tan hermosa, tan maravillosa, que después a lo mejor dirás, ¿por qué no me acerqué a ella antes? ¿Por qué no vine al Señor Jesucristo antes? Que Dios permita que su palabra sea viva en nosotros y que nosotros seamos hacedores de su palabra. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana para estudiar otro capítulo que es tremendamente importante y sobre todo muy polémico por algunos términos que ahí se manejan. Ya ustedes lo verán la próxima semana, que es el capítulo 20 de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor los guarde en todo momento.